La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes recibe de nuevo a doña Paloma Ruiz Vega. Con la conmemoración del centenario de las Cortes, esta academia acordó incluir en su programación la conferencia titulada La farmacia en San Fernando en la época de las Cortes, 1810-1814, siendo presentada aquel 17 de abril de 2012 por el ilustrísimo señor don Juan García Cubillana, número 1 en nuestra nómina, ya que su ingreso en esta tuvo lugar el 6 de diciembre de 1963. Esta tarde, la señora Ruiz Vega vuelve a estar con nosotros. Nos reúne su discurso de ingreso como académica correspondiente titulado Medicina y Farmacia Colonial, desde el descubrimiento a las independencias. La señora Ruiz Vega es licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla, máster en Salud Pública por la Universidad de Puerto Rico y en Gestión Ambiental por la Universidad de Málaga. Es su deseo que, entre sus méritos, hoy se refieran a aquellos que tienen relación con San Fernando. Destacaremos su presencia en la conmemoración del bicentenario del Hospital de San Carlos de San Fernando en 2009, en el Coloquio Internacional España 1810, el Duque de Alburquerque, la Isla de León y el Ejército de Extremadura, en el año 2010, en el Seminario Libertad de Imprenta y Periodismo en el Cádiz de las Cortes, en la Universidad de Cádiz en el año 2010, y en el Congreso Crónica Sanitaria de un Bicentenario, Salud y Enfermedad en la Isla de León, también en 2010. Entre sus comunicaciones y ponencias a congresos nacionales e internacionales, destacamos la farmacia como profesión en el periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, ponencia presentada al Simposio Conmemoración del 150 aniversario de la fundación del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz por Juan Bautista Chape y Guisado y sus 12 compañeros de corporación. La farmacia en la historia, nuestro compromiso con el paciente. La salud pública en la fragata San Fernando de la Real Compañía de Filipinas en la campaña de 1809, 1810 y 1811 por su facultativo Rafael Luis Ameller, académico de la Real de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y la farmacia en la fiebre amarilla de Cádiz y en San Fernando en la época de las Cortes, según documentación del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Doña Paloma Ruiz Vega ha ofrecido numerosas conferencias y ha sido distinguida con el Premio Nacional de Periodismo Científico Asociación Cultural Dionisio Alcalá Galiano de Cabra, Córdoba, por el trabajo terapéutica en el navío Bahama en la batalla de Trafalgar, entre otros galardones. Es académica correspondiente de la Real de Medicina y Cirugía de Cádiz, de la de Medicina de Cataluña, de la Real de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio de Jerez y colaboradora de la Real Hispanoamericana Granada-Sevilla, entre otras. Aunque pueda parecer lo contrario, doña Paloma Ruiz Vega tiene presentes los albarelos, el mortero y las charlas de rebotica por donde cascabelea, su risa sin perder la seriedad. Solo las cambia de lugar según se traslada, lo cual descubre que la farmacia también facilita paliativos con la atención y la mirada. Atentos e ilusionados, señora Ruiz Vega, esperamos su intervención. Bienvenida en nombre de todos y cordialmente. Muchas gracias. Tiene la palabra la recipiendaria doña Paloma Ruiz Vega para pronunciar su discurso de ingreso con el título Medicina y Farmacia Colonial, desde el descubrimiento a las independencias. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, secretaria general y Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Romualdo de San Fernando, excelentísimas e ilustrísimas autoridades corporativas, ilustrísimos señores y señoras académicos y académicas, amigos y amigas, señoras y señores. A mi colegio profesional, Encarnita querida, gracias por estar aquí, y María, la asesora jurídica, no sabéis cómo lo agradezco. Bien, el protocolo exige, y yo también deseo dedicar unas palabras de agradecimiento hacia los señores académicos y académicas que tuvieron la amabilidad de presentar mi candidatura a la plaza de académica correspondiente de la Real Academia de San Romualdo de San Fernando. Quede constancia, pues, de mi deuda de afecto y gratitud con los académicos numerarios, excelentísimo señor José Carlos Fernández Moreno, y a la académica numeraria y secretaria general Adelaida Bordés Bonítez,
y a la Junta de Gobierno, así como al Pleno de la Corporación, convocada al efecto y reunida el 25 de junio de 2014, y una vez cumplidos los requisitos permitieron el nombramiento de académica electa. Yo quisiera empezar por el señor presidente. Es el primero que conocí y además me une a él, que es hermano de misericordia. Por si fuera poco, pertenecer a esta prestigiosa academia, pues resulta que me encuentro aquí el carisma de mi familia. La primera vez que escuché su nombre fue en casa de Florencio Collantes, en mi casa a Florencio Collantes, que le comunicaba a mi padre que escribía un libro de las Hermandades de Misericordia de Andalucía. Es la primera vez, no lo llegué a conocer. Posteriormente fueron las publicaciones del Sur con el Cabra Semanal, que me dio mucha suerte, como habéis escuchado de boca de Adelaida. Gané el premio de periodismo científico. A la secretaria general tengo que decir que para mí es muy especial, porque gracias por su apertura y por su disponibilidad. ¿Aquí? Gracias. Sí. Además, las circunstancias han propiciado entre nosotras una amistad que yo diría que es sublime. Al censor, aunque ya se lo digo mucho, pero hoy también se lo tengo que decir, al ilustrísimo señor coronel médico pediatra don Juan García Cubillana, conocido de las sesiones de nuestra academia y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, muchas gracias. Por la lectura exhaustiva que ha tenido que hacer de mi discurso, por la presentación que me hizo el 17 de abril de 2012 como antesala de la conferencia de la farmacia en San Fernando en la época de las Cortes, pero sobre todo por la confianza profesional y personal que él ha depositado siempre en mí. Y a los académicos tengo el privilegio de conocerlos casi a todos, o por lo menos a todos los que alguna vez vienen por la academia y su edad o enfermedad no le impiden venir. Aunque con algunos tengo una especial afinidad, bien sea por académica, profesional o de caracteres, como son don Manuel Baturones, Enrique Montiel, Juan Manuel García Cubillana, hijo, y al último he conocido pues don José Chamorro. Yo quisiera dedicar también un fuerte abrazo al cielo, a don Jaime Aragón, por la confianza que él depositaba en mí siempre. A mi familia, decía Marañón que los profesionales que dedicaban su vida a la investigación y al ejercicio profesional debían tener una familia con un alto nivel moral. Tal circunstancia se da en mi persona y muy especialmente en mis padres, que siempre han sido y son un apoyo incondicional para mí, profesional y humanamente. Hoy, un problema con la L4 de mi padre, pues le he pedido venir, pero bueno, yo lo pongo porque son ellos. ¿Cómo no recordar mis hermandades? Siempre el carisma de la misericordia. Y yo quería hacer también aquí una alusión a los encuentros de misericordia de Andalucía, a los que asiduamente mi familia y yo le debemos tanto. Un artículo leído en San Fernando Cofrade del 27 de septiembre de 2014, pues anuncia que posteriormente, aquí tenemos una fotografía del primer encuentro de Hermandades de Misericordia de Andalucía. Aquí estaba mi padre también, y sí, está don Joaquín y está Florencio. Entonces, desde entonces mis padres no han faltado nunca a esas reuniones anuales. Y en Osuna, este año, a los 25 años, pues han sido homenajeados 3 hermanos de misericordia, que han sido, pues, Diego Salado, Florencio Collantes, por supuesto, presidente de honor a título póstumo, que para mí, todo el mundo decía que era Tito, pero yo que para mí era como mi tío. Y Eloy Ruiz, que es mi padre, o sea que los 3 de la provincia de Cádiz son ellos. Este es el encuentro de Osuna. Y bueno, ya seguimos con el discurso. Respecto a mis maestros, pues quiero hacer una ligera reflexión. Tuve el privilegio de conocer a don Pedro Lain Entralgo, que pasaba los meses de agosto en Cádiz y por las mañanas ocupaba el despacho del profesor Orozco. Y
Esos cursos de verano los organizaba el profesor Orozco, eran de antropología médica, con lo cual, aunque yo era tremendamente joven, no podía tener mejores vacaciones que no moverme de Cádiz, eso referido a ese. Como no también al profesor Orozco, que fue quien me animó a meterme, digamos, en el estudio de la farmacia en las academias gaditanas, europeas y americanas. Y al profesor también Antonio Hermosilla Molina, que además de historia de la medicina sevillana aprendí de él mucho de pregones de Semana Santa, de gloria, de casinos y de ateneos. A mi instituto no puedo dejar de recordarlo porque yo estudiaba en Cádiz y me trasladé porque yo ya era jovencita, pero me enteré que la primera farmacéutica andaluza sanluqueña era Gertrudis Martínez Otero y yo quería estudiar en el mismo instituto porque quería dedicarme a la farmacia. A mis universidades, pues a todas les estoy tremendamente agradecida porque os la he puesto aquí: Sevilla, Cádiz, Puerto Rico, Granada, Albacete, Ciudad Real, Madrid, Montpellier, Murcia, Alcalá de Henares. He podido realizar licenciatura, máster, doctorado, estancia formativa y convenios de colaboración. Como no, a mi Ateneo, donde tengo que agradecer a Ignacio Moreno que nos haya dejado poner la sección de Historia de la Farmacia en un Ateneo de 157 años, y al Casino Gaditano. Archivos y bibliotecas, pues las tengo siempre presentes: el archivo del Palacio Ducal de Medina Sidonia y el Palacio de los Condes de Cabra de Córdoba. Y a las Reales Academias, como ha dicho la señora secretaria, pues a las que pertenezco y con las que colaboro. Gracias por su apoyo. A las sociedades científicas, artísticas y literarias a las que pertenezco, las he puesto aquí a todas. Son muchas, pero muchísimas son hispanoamericanistas, desde la española, europea, internacional y la del Caribe. Como no, mi colegio profesional ya os lo he nombrado, pero lo vuelvo a decir, es como mi segunda casa, y al consejo igualmente, especialmente a su presidenta, con la que nos llevamos todos muy bien. Bien, ya entro en un tema tremendamente isleño. La iglesia mayor de San Pedro y San Pablo de San Fernando, para mí es medicina, es farmacia y es constitución. Cuando yo preparaba el discurso, pues tuve presente siempre esta iglesia, por dos acontecimientos muy significativos. Primeramente, en este templo tuvo lugar el bautizo de Juan Bautista Chape Guisado el día 2 de enero de 1800, considerado, como todos y todas sabemos, el padre de los farmacéuticos de la provincia de Cádiz. Por esta razón, yo como farmacéutica gaditana siempre me sentiré isleña, pero además otras circunstancias especiales me unen a Chape, como el doctorado en medicina y pertenecer como él a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Además, en este templo había tenido lugar el juramento de los diputados a Cortes el 24 de septiembre de 1800. Yo quería que en la obra que se me había encomendado en la ciudad de San Fernando se pudieran respirar sentimientos farmacéuticos, médicos, académicos y constitucionales. La elección del tema. He elegido un tema de patrimonio histórico, artístico, médico, farmacéutico, colonial, por 7 motivos. Primero, la farmacia siempre ha estado íntimamente ligada a la medicina, hasta la Carta Magna de la farmacia de Federico II. Segundo, la farmacia es considerada arte científico desde Felipe V. Un cuadro de este monarca preside la Real Academia Nacional de Farmacia en la actualidad. Tercero, la medicina y la farmacia colonial supone un nexo entre América, Cádiz y Europa. Cuarto, San Fernando es un referente de la marinería, por lo que he elegido como parte del discurso la farmacia contenida en la relación histórica del viaje a la América Meridional y en las noticias secretas de los marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Otro motivo, el quinto, soy egresada de una universidad americana y americanista, como es San Juan de Puerto Rico. Sexto, San Fernando es la cuna de los farmacéuticos gaditanos y de la Constitución de 1812, europea y americana. Y 7, quería presentar algún aspecto relacionado con mis actividades profesionales docentes
e investigadoras, por lo que para responder a la memoria histórica sanitaria colonial con la que tengo tan fuertes vinculaciones, paso ya a la materia del discurso. Bien, el significado de la materia médica y materia farmacéutica indígena tiene mucho valor para los descubridores, para los religiosos, para los militares, los políticos, expedicionarios y sanitarios. Entonces, el propósito de este trabajo es analizar los medicamentos y actividades sanitarias en general en Hispanoamérica, en este periodo, que es el comprendido desde el descubrimiento por Colón hasta las independencias. Este periodo comprendieron los virreinatos, como el de Nueva España, el de Perú, el del Río de la Plata, luego el nuevo Reino de Granada, las capitanías generales, todas las que hubo, las presidencias y las gobernaciones, hasta las juntas de gobierno que aparecieron en las colonias americanas después de la invasión de Napoleón a España en 1808. Después de estas juntas de gobierno, pues ya tuvimos los países de Hispanoamérica. Os cito las juntas de gobierno, la Junta de México, la Revolución de Chuquisaca, la de Quito, la Junta de Quito, la Junta Suprema de Caracas, que tuvo lugar en la Capitanía General de Venezuela, posteriormente la Junta de Cartagena, después en 1810 la de Buenos Aires, en el Virreinato del Río de la Plata, luego la Junta de Santa Fe, el país actual es Colombia, el 16 de septiembre de 1810 tuvo lugar el Grito de Dolores por el sacerdote Hidalgo, en el Virreinato de Nueva España, y el país actual es México. Luego la Junta de Asencio, en el Virreinato del Río de la Plata, y el país actual es Uruguay. El 15 de mayo de 1811, la Junta del Paraguay y el país actual Paraguay. El 5 de noviembre de 1811, la primera Junta de El Salvador en la Capitanía General de Guatemala y el país actual El Salvador. Bien. Aquí tenemos los países de Hispanoamérica. O sea, en este periodo vamos a ver el estudio de la farmacia. Y como no, aquí en Andalucía, que somos muy marianos, tenemos siempre presente a la Virgen, en este caso la patrona de América, que es la Virgen de Guadalupe. Bien, medicina colonial. Las principales patologías que vamos a ver son procesos inflamatorios, hemorroides, cistitis, diarreas crónicas, catarros, bronquitis, envenenamiento, sífilis, constipación y pereza intestinal, calenturas continuas e intermitentes, dolores de diferentes patologías, depresión del sistema nervioso central, disfunciones del aparato digestivo, enfermedades dentales, patologías oculares, viruelas, trastornos verminosos de origen reflejo y enfermedades cutáneas. Bien, dentro de la materia farmacéutica hemos encontrado la vegetal, animal y la mineral. Y dentro de la vegetal, pues las partes de las diferentes plantas: hojas, raíces, yemas, troncos de árboles, ramas, cortezas, semillas, resinas, frutos y leños. Dentro del animal, la mayoría son pescados, insectos, mamíferos y anfibios. La mineral, dentro de la mineral hemos encontrado cálculos intestinales que actúan de materia farmacéutica, también estomacales, preparaciones del mercurio, de platino y los bezoares, que son cálculos. Respecto a la composición, tenemos los simples y los compuestos. Dentro de las formas farmacéuticas de administración tenemos los polvos, los bálsamos, infusiones, cocimiento, aceite esencial destilado. Según la acción en el organismo, tenemos alimentos, medicamentos y venenos. Dentro de los alimentos, animales, vegetales y minerales, y los medicamentos son estimulantes, amargos, aperitivos, antisifilíticos, laxantes, purgantes, alexifármacos o contraveneno, aromáticos, febrífugo, analgésico, antiséptico, antiinflamatorio, narcótico y la vacuna, que se tiene como medicamento biológico. Los venenos, animales, vegetales y minerales. Bien, empezamos viendo algunos medicamentos coloniales significativos. El bálsamo de Copaiba, el bálsamo negro, las piedras bezoares, vamos a verlos poco a poco. El bálsamo de Copaiba, que es la Copaífera officinalis, actuaba de laxante, diurético y estimulante, y se utilizaba para el tratamiento de los procesos inflamatorios, hemorroides, cistitis, diarreas crónicas, y por su efecto balsámico se usa contra catarros y bronquitis. Se usaba, y si se toman grandes dosis, actuaba como irritante. Bien, el bálsamo negro o peruviano es el Myrocilum peruíferum.
Es un líquido que se obtiene por la decocción de la corteza, de las ramas y de las yemas del Myrocilum peruiferum, procedente de la Nueva Cartagena en la América Meridional. Luego tenemos el bálsamo de Perú. Es una valiosa resina. El bálsamo de Perú es una valiosa resina aromática que se extrae de la base del tronco de este árbol, que es el Myrocilum pereirae. Se utiliza en perfumería y también tiene propiedades medicinales aplicándolos en afecciones bronquiales. Luego, este es el bezoar, que la palabra es persa y se llama pazar. Las piedras bezoares constituyen una aportación americana importante en cuanto a farmacología. El bezoar es un cálculo que se puede hallar en los intestinos o estómagos de los animales. Hay muchos tipos de bezoar, orgánicos e inorgánicos. La palabra bezoar viene del persa, pazar, que significa contraveneno o antídoto. Ya en la antigüedad se creía que el bezoar podía curar y anular los efectos de todos los venenos. Posteriormente tenemos aquí la coca, que es el Erythrocilum coca. La hoja de coca es un arbusto de Perú y Bolivia, llamado Erythrocilum coca, descubierta en los valles húmedos de los Andes, y principalmente se usaron los preparados farmacéuticos de la hoja como estimulante. La contrahierba, que es la Drostenia contrahierba, es una planta morácea antrocárpea llamada científicamente Drostenia contrahierba, procedente de la Nueva Andalucía, y se aprovechaba su raíz como amarga y aromática. Tenemos el chocolate. El chocolate se preparaba con las semillas del árbol Cacao theobroma. Cacao llamado cacao cuatil por los indígenas. Este árbol crecía en las comarcas calientes y húmedas de la vertiente oriental. Se creía que tenía grandes poderes como afrodisíaco, y esto les daba fuerza y vigor sobre quienes lo veían. Pero el chocolate que ellos preparaban, que los indígenas preparaban, estaba constituido por una mezcla de vino o puré fermentado, con el agregado de especias, pimentón y pimienta. Entonces, era una bebida bastante amarga, pero parece ser que muy enriquecedora en el campo del amor. Y la toma de chocolate era todo un ritual. He encontrado estas transparencias que parece que lo reflejan. Luego, el guayacán. Es el árbol del guayaco. Guayacum officinale. Es considerado el más acreditado leño sudorífico. Fue empleado con profusión para el tratamiento de la sífilis. Se llamaba palo santo o antisifilítico. Luego la jalapa, que es el Convolvulus officinalis. Era una simple raíz de esta planta y recibía la zona de los bosques de México. Estaba situado en los alrededores de Jalapa, los bosques donde se obtenía esta planta. Con fines medicinales se utilizaban las raíces, eran de color marrón o naranja y de tamaño variable y muy rugosas. Se extraía una resina con un ligero olor ahumado. Tenía una fuerte acción purgante. Se usaba en constipación y pereza intestinal, en combinación con otros laxantes. Se administraba como jarabe para disimular su sabor y era un buen laxante para los niños. El Michoacán es el Convolvulus officinalis, una convolvulácea de la que se utilizaba la raíz como purgante. Toma el nombre de la tierra donde crece, de Michoacán. Luego la quina, son las especies del género Cinchona, son originarias de la América Meridional y particularmente de las regiones montañosas de Perú, Bolivia y Colombia. Se cree que donde primeramente se descubrió dicha planta fue en los bosques de Loja, y hay toda una leyenda de eso, escrita. En terapéutica se usaba como febrífugo. Ahora tenemos el sazafrás. Se usa su aceite esencial destilado de la corteza, raíces y fruto.
También se usaba como analgésico y como antiséptico en enfermedades dentales. La médula se utilizaba para calmar la inflamación de los ojos en catarro leve. La raíz o corteza de la raíz también se usaba para hacer infusiones. La cebadilla, es la cebadilla officinalis, era su nombre botánico. Se traía del oriente de México y produce una acción sobre la mucosa de la nariz y de la garganta y mejoraba los trastornos reflejos de origen verminoso, o sea, las lombrices intestinales de los niños. El tabaco, Nicotiana tabacum. Algunas nominaciones indígenas eran hierbachel, piciel, cuuts, puten, hierba santa y otros, y el centro de origen se situaba en la zona andina entre Perú y Ecuador. Se usaba como narcótico. La tacamaca es la bursera tormentosa, un árbol americano de la familia de las jutíferas. Se extrae su resina, que es sólida amarillenta y de olor fragante, y de la corteza hacían los indios sus canoas. Quitamos la resina. La zarzaparrilla. Procedía de Veracruz y se usaba la raíz como aperitivo. Bueno, tenemos aquí la vacuna, una ilustración del dermatólogo vienés Maurice Capozzi, de una viruela. Y este es el tratado histórico y práctico de la vacuna de Luis Mogot de Lasarte, que fue un manual de uso para repartir en tierras americanas con fines didácticos. Se conserva en el Real Jardín Botánico del CSI de Madrid. Aquí tenemos la mano inoculada. La erupción de las vacunas, o sea, las lesiones que quedaban, cedían rápidamente con una mínima dosis de atemperantes. Eran unos medicamentos que se llamaban también antiflogísticos, que eran unos ácidos subácidos, o sea, eran ácidos muy suaves, o bien ligeramente con un poco de agua, considerándose como saludable conforme a la acción de la naturaleza. Bien, empezamos en la farmacia, la relación histórica del viaje a la América Meridional y en las noticias secretas de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. He tomado lo que me ha parecido más interesante y significativo, porque los libros tienen mucho contenido. La materia farmacéutica animal se basa en el bagre, que es una de las especies más abundantes y de mayor tamaño de pescado usados en alimentación en aquella época, de la jurisdicción de Guayaquil. Posteriormente, los cuyes de monte, cobayos o conejillos de Indias, que es la cavia porcelus en alimentación. Después, la grana o cochinilla, que es el Coccus cacti. Se utilizaba en farmacia industrial. Este insecto se aclimataba y se criaba y se cultivaba con el objetivo de obtener un tinte utilizado en esta localidad con fines industriales. Aquí este es el insecto, el ciclo. Bien, crecía en una planta, en la Opuntia coccinillifera, que es una especie parecida a la tuna de Andalucía, a las tunas de Andalucía. Y después os he puesto aquí el elemento farmacéutico indígena en la bandera independentista de José María Morelos, del padre José María Morelos, que fue un prócer de la independencia mexicana. Y esta es la Opuntia coccinillifera, como vemos, se parece bastante a las tunas de Andalucía. Luego la iguana. La iguana es la especie iguana, que es un reptil
que comían frecuentemente los habitantes y que Jorge Juan y Antonio de Ulloa también lo comieron, haciendo la siguiente descripción. Un poquito solamente voy a poner: como anfibio, de figura como una lagartija, pero de mayor tamaño y de color verdoso, con los dedos unidos por una membrana suelta. Pasamos a la mineral. Los más importantes son el mercurio y el platino. Juan y Ulloa anotan el mercurio como medicamento específico de la sífilis, enfermedad conocida como el morbo gálico. Nuestros expedicionarios hacen una consideración especial a la hospitalidad de los belemitas. En Piura, dice Juan y Ulloa, que tienen los belemitas un hospital y, aunque se curan toda suerte de enfermedades, es famoso por la del morbo gálico, o sea, la sífilis. Luego el platino. La primera referencia impresa que se tiene en Europa sobre la existencia del platino es la reseña que hace don Antonio de Ulloa en su relación histórica. En el partido del Chocó, habiendo muchas minas de lavadero, se encuentran también algunas donde, por estar disfrazado y envuelto la platina, piedra de tanta resistencia que no es fácil romperla ni desmenuzarla. Por esta descripción del platino como nuevo metal en las arenas aluviales auríferas de Chocó, audiencia de Quito entonces, hasta 1739, y luego fue integrada en el Virreinato de Granada, pasó don Antonio de Ulloa a la historia de la ciencia como el descubridor del platino. Respecto a la materia farmacéutica vegetal, en estos libros que escribieron en su expedición tenemos la achupalla o aguarango, el aguardiente de cañas, el bejuco, el ají, el bollo, el cacao, la calaguala, el camote, la canchalagua, la coca, los cocos contra hierbas, chirimoya y el estoraqui. Bien. La achupalla, según Juan y Ulloa, se encontraba en Loja y se utilizaba como verdura para ensaladas y como alimento indígena. El aguardiente de cañas, el botánico de la compañía, Joseph Jussier, francés, lo empleaba para toda clase de medicamentos y lo solía tomar quemando primero sobre él un terrón de azúcar. Desacharon, oficinaron del linneo, o sea, de la caña de azúcar. El bejuco era un conjunto de especies del género Feuillea. Era la conocida por ellos como habilla de Cartagena en las noticias secretas. Se consideraba como alexifármaco o contraveneno contra la picadura de víboras y animales ponzoñosos. Luego tenemos el ají o pimienta de Indias, que son las especies del género Capsicum. Se utiliza como condimento alimentario y Juan y Ulloa refieren que la calidad del ají era semejante a la de Chiapas de Nueva España. Una especie es la Capsicum annum, es la más normal, es el pimiento de Chile. Luego hay un alimento muy característico que es el bollo, se encuentra en las noticias secretas. Era un alimento básico de Cartagena y estaba hecho a base de maíz molido y envuelto en hojas de plátano o de bijagua, que son las especies del género Calathea, referente de Brasil y Perú. El cacao era muy abundante a orillas del río Magdalena, en el corregimiento de Guayaquil y las jurisdicciones de Machala y del Naranjal. Se destacaban por ser productoras de cacao, uno de los alimentos guayaquilenses más importantes. Bien, el cacao de Guayaquil fue muy importante porque se aclimataba en el Jardín Botánico del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, y una de las personas que estaba encargada de eso era nuestro Juan Bautista Chávez. La calaguala, que es el Polypodium leucotomos,
hacen de ellos una descripción muy característica en la relación histórica. Ellos, la descripción de las plantas lo hace como de 6 u 8 pulgadas de altura, con ramazones, pero sobre todo le dan importancia al efecto en el organismo. Transcribiendo, refieren que es desvanecer y evacuar toda suerte de apostemas interiores y exteriores, para lo cual es tanta su eficacia y actividad que en tiempo muy corto y con gran facilidad deshace y destruye, dejando al paciente libre de peligro. Las formas farmacéuticas de dosificación de la calahuala eran cocimiento de agua, infusión de vino, y el propio Ulloa confiesa que lo utilizó tras su caída en Pirúa. Según Ulloa, en las Noticias Secretas expone que debe mirarse como prodigio de aquellos países la hierba conocida con el nombre de calahuala. Posteriormente el camote, que es la Hipomoea batata del Linneo. La forma de farmacéutica de administración de aquella época eran diversas conservas y su nombre se llamaba comúnmente boniato, lo que conocemos como boniato, batata, viene del taíno, chaco, papa dulce o camote, del náhuatl camolí. La cancha al agua, que es el nombre con el que se designan varias especies americanas de los géneros como Erythraiea, Esultercia, Cyphea y Polygala. Estas hierbas se crían en los páramos y tienen propiedades febrífugas y diaforéticas. Es una palabra arauca, viene del cacán, dolor de costado, el agua en hierba medicinal, por lo que debería utilizarse empíricamente en pleuresías o neumonías. En la relación histórica, pues refieren que su figura se refiere a delicados junquillos. Y esta palabra fue introducida en la botánica farmacéutica como una variedad de las gentianáceas por Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón. La coca, también hablan Juan y Ulloa de la coca de Popayán. La refieren como hierba tan estimada de los indios en algunas provincias del Perú. Echan de menos cuando le falta, y además de estas dos singulares propiedades, le adaptan la de consolidar las encías y vigorizar el estómago. Y por esa razón, los dueños de las minas tienen siempre una porción prevenida para darle lo que piden a cuenta de sus jornadas. La primera descripción científica moderna de la coca fue realizada por el botánico francés Jussieu. La forma en que lo hizo fue que su descripción la utilizó posteriormente Lamarck, que fue el botánico que lo introdujo en la farmacia europea. Los cocos nucífera del Linneo son árboles productores de frutos en la relación histórica. En Cartagena se usaban para la leche para hacer el arroz. Hablan también de la contrahierba como poderoso contraveneno con acción sudorífica y útil para combatir la disentería y en las mordeduras de víboras. También hablan de la contrahierba, refiriendo que curaba los sarpullidos, los lamparones, los forúnculos y el mal gálico, o sea, la sífilis. En frutas americanas, como la chirimoya, la nona cherimolia, que era la fruta más estimada de Quito. El estoraque, que es un árbol cuya resina
despide un olor sumamente fragante y se encontraba en la jurisdicción de Macas. Las guanabanas, que es la nona muricata, eran semejantes a los melones, pero más empalagosos y algo indigestos. Del Guayacán habla muchísimo, haciendo referencia siempre al leño sudorífico utilizado en la sífilis y lo califican como santo, palo santo. La hierba mate indican que en los territorios comprendidos entre el Perú y Paraguay, como no se consumía el chocolate, pues era sustituido por una infusión de hierba mate como estimulante. Y luego unas mezclas muy características como son la chicha, el mote, la cancha, la masca, todas en la relación histórica. La cancha es el maíz tostado, el mote es el maíz cocido en agua, la masca, que es la harina de cebada tostada, y la chicha, que es una bebida de una particular preparación. Esta bebida la usaron los indios y la usaban para fortalecer el organismo. La ponían en tinajas o botijas, le añadían una porción de agua según necesitara o admitiera, y no podía estar sin beberse mucho tiempo porque, según ellos, transcribo, se hacía vinagre. El limón, los limones criollos fueron objetivo de la atención de Juan y Ulloa. Para ellos eran muy diferentes, más pequeños, la cáscara más delgada, muy ácido y tenían muchísimo zumo. El maíz era el alimento indígena por excelencia, el maní, la fruta americana quiteña, la encuentran en la relación histórica, y la quina, aunque ya le he nombrado, pero ellos especifican bastante más y además exponen lo que son las conclusiones de Josep Jussier, que refiere: son 4 o 5 especies distintas, pero la superior de todas, que es el verdadero febrífugo y específico de las calenturas, se distingue de las otras en que su cáscara es más delgada y fina y su color es colorado. El mismo botánico la dio a conocer entre ellos. No se debían mezclar, porque con la mala echaban a perder la buena. Y también enseñó a sacar el extracto de la quina roja. La quinoa. Bien, de la quinoa, de este cereal, se usaba la semilla, o también era denominada quinua. Era una sección de voz quichua y también conocida como quilua. Se usaba como... era un cereal, pero en la medicina ellos refieren que eran los mejores específicos para precaverse contra toda suerte de accesos y apostemas, por vía oral o bien bajo la forma farmacéutica de pócima o aplicado como emplasto. Esta es la especie, estos son los granos. El pan de trigo se consideraba, según ellos, como alimento básico en Cartagena y lo comían los europeos o los criollos para tomar el cacao. Las papas eran utilizadas, Solanum tuberosum del Linneo, eran utilizadas desde la antigüedad en toda la región andina. La piña, el ananas comosus, eran el alimento quiteño y la relación histórica. Tenían una extraordinaria fragancia, muy jugosa y sabor agridulce. El plátano, la musa paradisiaca del Linneo, era una fruta americana quiteña que se caracterizaba en la relación histórica por tener 3 variedades: bananas, dominicos y guineos.
el tabaco. Aunque os he referido a nivel general el tabaco, pero es muy interesante la descripción que hacen de la aplicación del humo del tabaco. Según nuestro expedicionario, se usaba el tratamiento de la Tunga penetrans del linneo, que era un insecto conocido como nigua en Cartagena y pique en Perú. Los peligros que ocasionaba la nigua eran conocidos por Juan y Ulloa. De esta forma, cuando ponen sobre Cartagena la relación histórica, dicen: entre los muchos insectos que se notan en aquel país, y generalmente las más de las Indias, se particulariza al que llaman en Cartagena nigua y en el Perú pique. Este es de la misma hechura que las pulgas, pero tan pequeño que es casi imperceptible a la vista. Pero este insecto está siempre envuelto entre el polvo. Cuando penetra en la carne, las primeras membranas en donde entran chupan la sangre y va en proporción formando una overa cubierta de una túnica blanca y delgada. La forma de sacarlo. Ellos refieren: es menester sacarla porque de omitir sacarla, si revienta, por sí se esparce una infinidad de semillas que son en figura, color y tamaño como de liendres, de las cuales se forman otras tantas niguas que cunden todo el pie, como pasa aquí. Ellos confiesan que estuvieron afectados de la nigua. También el propio botánico, que era el botánico del rey de Francia, Jussieu. Bien, y el tamarindo era una fruta muy apreciada en Quito. Se usaba para consumo directo o en zumos. Es el Tamarindus indica de Linneo. Linneo fue el botánico que primeramente lo clasificó. Y ya paso a leer unas conclusiones que las he condensado así. La medicina y la farmacia europea fue enriquecida con el descubrimiento y descripción de medicamentos coloniales, animales, minerales y vegetales. Las especies correspondientes a la materia farmacéutica vegetal tenían aplicación en medicina, farmacia, industria, comercio y alimentación. Y ya, pues, permitidme, queridos académicos y académicas, que exprese mi satisfacción, mi agradecimiento y mi responsabilidad. Y quiero que sintáis mis mejores deseos en este año de 2015, de especial significado para mí, por el ingreso en esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Romualdo de San Fernando, con la esperanza de que nuestra academia, siga alcanzando éxito con el trabajo de todos nosotros y nosotras, siempre dirigidos al servicio de la comunidad isleña. Y que San Romualdo, pues el benedictino blanco, siga protegiendo a la academia y a San Fernando. Y ya, pues, me disculpáis por la emoción contenida, por pertenecer a esta institución que es un referente en estímulo social. Ya solo me queda deciros que muchas gracias y que dicho. Por favor, las señoras y señores académicos, pónganse en pie. Doña Paloma Ruiz Vega, prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico.
Queda proclamada académica de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes la ilustrísima señora doña Paloma Ruiz Vega, que así conste en el acta de esta sesión. Puede tomar asiento. Todo lo relacionado con la emancipación de los países hispanoamericanos es apasionante. Transcurrió una época convulsa mundialmente considerada y además se dieron unas circunstancias especiales donde la nueva académica ha hecho mención a algunos de los aspectos. Esa emancipación de Hispanoamérica estuvo en gran medida inspirada en Cádiz precisamente y en los pensamientos de Cádiz principalmente, y naturalmente también en la situación que atravesaba en ese momento la corona española. Ha hecho mención a Jorge Juan con un matiz de espía, de agente secreto, podemos decir. Efectivamente, Jorge Juan se puede decir que fue espía, pero un espía que involuntario tal vez, porque no era esa su misión. Lo que ocurre es que en todos los cometidos al que él fue allí observaba sobre todo los comportamientos que con los criollos, con los indígenas tenían los virreyes, y de eso informaba aquí en España. Esos comportamientos de los virreyes dieron lugar, propiciaron, alimentaron las ansias, los deseos de independencia de esos países hispanoamericanos debido a los tremendos abusos que allí se fueron cometiendo. Digo que es apasionante todo lo de la emancipación de Hispanoamérica desde la literatura, porque eran unas situaciones y unos ambientes muy propicios para la literatura, al periodismo, por supuesto. Toda la actividad periodística de allí estaba inspirada en las ansias de libertad periodística de Cádiz, en la Constitución de Cádiz, que era el modelo, también en los avances técnicos y también, por supuesto, en las ciencias, que es un apartado de los que hoy se ha tratado aquí, en este caso, dentro de la ciencia, la medicina y la farmacia, que es lo que ha puesto la nueva académica. Este tema, dentro de toda la emancipación de esos países, pues necesitaría un apartado exclusivo, monográfico, muchísimo más amplio. Pero todas estas actividades y otras muchas más, quizás que ya quedaron eclipsadas porque los relatos que llegaban y a lo que se prestaba especial atención era a las, digamos, hazañas militares. De todo es conocido, los llamados héroes de la emancipación de Hispanoamérica, las guerras que hubo allí, y todo este comportamiento y estrategias militares eclipsaron todo lo mucho que allí se consiguió en el aspecto político, sobre todo, en el aspecto periodístico, en el literario y en el científico, como es este caso. Sea bienvenida a la nueva académica, la recibimos con muchísimo gusto y que se prepare porque le vamos a dar trabajo, como a todo el que llega aquí, a esta academia. Aquí hay que trabajar. Muy bien. Bienvenida y enhorabuena por el discurso. El próximo acto que tendrá la academia será desgraciadamente una sesión necrológica dedicada a nuestro recordado y queridísimo compañero don Jaime Aragón Gómez. Sesión necrológica que tendrá lugar el próximo martes, día 10 de marzo. La sesión necrológica va a tener en este caso la particularidad de que se va a dar lectura a una conferencia póstuma del doctor Jaime Aragón. En esa conferencia póstuma se va a hablar de la mujer en la historia, ese es el título de ella.
Mujeres en la historia. Trabajo a título póstumo del doctor Aragón. La Academia agradece la presencia del delegado municipal, del excelentísimo señor almirante de la Carraca, de las autoridades y mandos militares que nos acompañan y la de todos ustedes. Muchas gracias. Se levanta la sesión, señora secretaria, señores, y muy buenas noches.